La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá la competencia de las alcaldías dentro de sus respectivas jurisdicciones. Sujeto a las previsiones de ingresos de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, corresponderá a los consejos de las alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de sus demarcaciones que enviarán al Ejecutivo local para su integración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México para ser remitido a la legislatura. Asimismo, estarán facultados para supervisar y evaluar las acciones de gobierno y controlar el ejercicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial. Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los consejos de las alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de remuneraciones de los servidores públicos que establezca previamente la legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 127 de esta Constitución. D. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las bases para que la ley correspondiente prevea los criterios o fórmulas para la asignación del presupuesto de las demarcaciones territoriales, el cual se compondrá al menos de los montos que conforme a la ley le correspondan por concepto de participaciones federales, impuestos locales que recaude la Hacienda de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de servicios a su cargo. Las demarcaciones territoriales no podrán en ningún caso contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos. F. Los alcaldes y concejales deberán reunir los requisitos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México. 7. La Ciudad de México contará con los organismos constitucionales autónomos que esta Constitución prevé para las entidades federativas. 8. La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las normas para la organización y funcionamiento, así como las facultades del Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamiento, procedimientos y, en su caso, recursos contra sus resoluciones. El tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública local y los particulares, imponer en los términos que disponga la ley las sanciones a los servidores públicos por responsabilidad administrativa grave y a los particulares que incurran en actos vinculados con fallas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México o el patrimonio de sus entes públicos. La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia del proceso de nombramiento de sus magistrados. La investigación, substanciación y sanción de las responsabilidades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Justicia corresponderá al Consejo de la Judicatura Local, sin perjuicio de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos. 9. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán ajustarse a las reglas que en materia electoral establece la fracción 4 del artículo 116 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes. 10. La Constitución Política Local garantizará que las funciones de procuración de justicia en la Ciudad de México se realicen con base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos. 11. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus trabajadores se regirán por la ley que expida la legislatura local con base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. B. Los poderes federales
tendrán respecto de la Ciudad de México exclusivamente las facultades que expresamente les confiere esta Constitución. El gobierno de la Ciudad de México, dado su carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos y sede de los poderes de la Unión, garantizará en todo tiempo y en los términos de este artículo las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades constitucionales de los poderes federales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México en virtud de su carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los poderes de la Unión. La Cámara de Diputados, al dictaminar el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, analizará y determinará los recursos que se requieren para apoyar a la Ciudad de México en su carácter de capital de los Estados Unidos mexicanos y las bases para su ejercicio. Corresponde al jefe de gobierno de la Ciudad de México la dirección de las instituciones de seguridad pública de la entidad en los términos que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes locales, así como nombrar y remover libremente al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública. En la Ciudad de México será aplicable respecto del presidente de los Estados Unidos mexicanos lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción 7 del artículo 115 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que ejerce el mando directo de la fuerza pública a que se refiere el párrafo anterior por causas graves que determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos de esta base. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los poderes federales. C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones territoriales y los estados y municipios conurbados en la zona metropolitana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la prestación de servicios públicos en términos de la ley que emita el Congreso de la Unión. Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en materia de asentamientos humanos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico, transporte, tránsito, agua potable y drenaje, recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública. La ley que emita el Congreso de la Unión establecerá la forma en la que se tomarán las determinaciones del Consejo de Desarrollo Metropolitano, mismas que podrán comprender a. La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servicios públicos de alcance metropolitano. B. Los compromisos que asuma cada una de las partes para la asignación de recursos a los proyectos metropolitanos y C. La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos. D. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los estados aplicarán a la Ciudad de México.